Los soldados judíos de Hitler. Este es el soldado Werner Goldberg. En el año 1939, un periódico de Berlín lo describió como el soldado alemán ideal. Su imagen se utilizó en una campaña de reclutamiento de la Wehrmacht, el ejército de Hitler. Sirvió en el ejército alemán hasta el año 1940 y fue expulsado a causa de su apellido Goldberg, pues Werner Goldberg, el soldado alemán ideal, era judío. ¿Goldberg? Ese nombre. ¿Tú eres ario? No sé lo que es. Te digo que te levantes. Tú no eres ario. Y yo tendré que preguntarle a mi padre. Lo que sigue a continuación es una extraña historia sobre unos hombres que, a pesar de tener antepasados judíos, fueron reclutados por el mismo ejército nazi que iba a destruir a sus propios parientes. Los nazis los llamaban Misling. Yo no quería ir a la Wehrmacht, pero tuve que ir. Me ponía los tefilín aquí y aquí. Yo me gradué en una yeshiva, una escuela de estudios judíos. Y creo que mi padre o mi madre o alguien de mi familia quería verme vestido con uniforme nazi y una esvástica. La verdad es que yo estaba orgulloso de ser un soldado de sangre parcialmente judía que llegó a ser oficial alemán. Sí, había aspirado a eso. Desde la Edad Media, judíos como Moses Mendelssohn, Heinrich Heine y Albert Einstein habían hecho una contribución significativa a la cultura alemana. Los judíos eran alemanes orgullosos de serlo, que servían en el ejército de manera destacada. El ascenso de los nazis en el año 1933 y la consolidación de Hitler en el poder trajeron cambios profundos y, en última instancia, destructivos al ejército alemán. La vida cambió radicalmente para los millones de judíos alemanes y para los parcialmente judíos y sus hijos y parientes. Sobre ellos también practicaron los nazis sus políticas raciales. Las tiendas y comercios judíos fueron boicoteados y muchos fueron obligados a abandonar sus profesiones. La vida se hizo cada vez más difícil para los judíos en Alemania. Los nazis pusieron en práctica las tristemente famosas leyes de Nuremberg del año 1935 que cambiaron los derechos ciudadanos de los judíos. Pero ¿quién era judío según las leyes de Nuremberg del año 1935 y quién podía ser reclutado? Una persona con padre y madre judíos era considerada totalmente judía y no podía entrar en el ejército. Los judíos completos eran expulsados sumariamente. Misling era un término alemán despectivo para referirse a los mestizos. Los Misling sí podían ser reclutados en el ejército. Un medio judío que tenía uno de sus progenitores judíos podía ser reclutado. Las leyes de Nuremberg respondían a dos cosas. Una era la protección de las personas y otra del honor alemán. Las leyes establecían que los judíos no eran alemanes y que por tanto no podían ser ciudadanos alemanes. Sin embargo, los judíos eran súbditos del Estado y tras definir quién no era alemán, tenían que determinar quién era judío, y ahí es donde se enredaron. Los Misling, por supuesto, podían entrar en el ejército. El profesor de historia norteamericano Brian Mark Rigg investigó la cuestión y escribió un libro sobre este asunto. El término Misling se aplicaba a los perros que no eran de pura raza, y era un término terrible. Y cuando los nazis llegaron al poder en 1933, y tras las leyes de Nuremberg de 1935, el término se empezó a aplicar a las personas. Algunos de los hijos de matrimonios mixtos se identificaban con el gobierno nazi, trabajaban para él en todos los sectores y niveles. Algunos permanecieron en el ejército por la seguridad que les proporcionaba. Unos pocos llegaron a ser como el general del ejército del aire Erhard Milch, que fue ayudante del mariscal Hermann Göring. Sabía lo del trabajo esclavo en Auschwitz y lo de los experimentos de Dachau. Era un tipo realmente repugnante, un miembro del partido nazi, pero fue parte de una pequeña minoría de entre esa gente. Muy pocos de los oficiales parcialmente judíos eran como Milch.
El comandante Ernest Volk recibió la sorprendente orden de rescatar al sexto rabino de Lubavitch del gueto de Varsovia. Y Bloch se dirigió allí a preguntar entre los judíos jusídicos de la secta Lubavitch a ver dónde estaba el rabino, porque querían rescatarle. Y los Lubavitch decían, sí, claro, y nosotros queremos entrar en el ejército alemán. Al final consiguió convencerles y acabaron pensando que era un ángel en forma humana. Se encontró con el rabino Schneerson y le dijo que no se preocupara, que él era medio judío y estaba para protegerle. Al día siguiente lo escoltó hasta la frontera lituana y se despidió allí de él. Y el rabino Schneerson llegó hasta Riga, donde esperó un visado para los Estados Unidos. No todos los soldados medio judíos eran de alto rango. Algunos eran soldados corrientes que servían en todos los niveles de las Fuerzas Armadas. En el conjunto del ejército podemos estimar que unos 60.000 medio judíos y 90.000 cuarterones sirvieron en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas personas se encontraban en tierra de nadie en muchos aspectos. Y es verdad que no eran completamente judíos ni iban a perseguirlos, pero tampoco eran arios y no los trataban como ciudadanos alemanes de pleno derecho. Las normas nazis podían acarrear muchas sorpresas odiosas. Imagínense lo que tenía que ser para un muchacho que pensaba que era inmune a los horrores del nazismo descubrir un día que, según los nazis, él mismo era de hecho judío. Werner Goldberg recibió una educación luterana. No descubrió que su padre era judío hasta que el director de la escuela, miembro del partido nazi, entró en su clase y separó a los alumnos judíos de los arios. Fui a casa y le pregunté a mi padre qué era ario y qué no era ario y todo eso. Y él me dijo que sí, que nuestra familia era judía. Y le dije, pero tú no eres judío. Y me dijo, no, yo soy cristiano. Me hice cristiano en 1902. Pero nunca hablábamos de eso. Hablábamos de la historia judía y del Antiguo Testamento. Pero claro, eso era común con el cristianismo. Pero nunca hablamos de la raza. ¿De qué raza íbamos a hablar? Éramos todos alemanes. El joven Goldberg no quiso unirse a las juventudes hitlerianas porque tenía que llevar una gorra con una esvástica. Estaba en los Boy Scouts. Y en ellos funcionaban las juventudes hitlerianas. Un día me dijeron que tenía que ponerme la esvástica. Yo dije que no. Y entonces me dijeron que me tendría que ir. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. No todos los chicos se sorprendieron al descubrir que eran judíos. Helmut Kopp sabía que su madre era judía. La madre judía de Kopp murió cuando él era niño. A causa de complicados problemas familiares, fue enviado a un orfanato judío de Berlín y fue circuncidado a los 12 años. Fui a una institución judía ortodoxa. Allí celebrábamos todas las fiestas y todos los utensilios de la cocina era kosher. Y si confundías los platos de la carne y de los lácteos, podías tener problemas. Hice el bar mitzvah en el orfanato judío y me ponía el tefilín. Esas cajitas negras atadas aquí y aquí. Su madre se casó con un alemán. Ella era judía y su padre cristiano. No sé cómo vivían, pero siguieron siendo judíos. Y eso no era tan raro. Estaba claro que Helmut no era judío según las leyes alemanas, pero según la ley judía sí que era judío. Cuando vinimos a Palestina en 1934, mi padre lo preparó todo para que los padres de mi madre, la hermana de la madre de Helmut, pudieran venir también. Envió una declaración